entender en parte en la palabra que estaremos leyendo. Repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Ayúdame a creer, confiar y depender de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Te pido, Padre, que abras mi entendimiento y me ayudes a creer. Quita la incredulidad, la torpeza, el orgullo, la suficiencia. Enséñame, Señor, a valorar tu palabra. Y que en estos 7 días, Señor, puedas, tu Santo Espíritu, poner las verdades que van a cambiar mi vida. Necesito que cambies mi vida en lo que tú veas que debes hacerlo. Me humillo ante tu presencia y te ruego, Dios, que no me abandones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora, Padre, concédeme el privilegio y el riesgo que significa abrir tu palabra. Sigo sintiendo lo que aquel primer día, Señor, que me propusiste asumir el pastorado. Y te respondí que no. Porque entendía que la labor pastoral, impartir la palabra, es de una trascendencia eterna. Y que comprometo no solo mi vida, sino la vida de todos aquellos que la escuchan. Enséñame a ser, Señor, transparente, simple, pero a impartir tu palabra con la firmeza que tu Espíritu Santo anhela hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol comienza en el punto 2 del capítulo 1 de Santiago a abordar un tema, y ahí dice: la sabiduría que viene de Dios. Y comienza diciendo el apóstol: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Evidentemente el apóstol habría escuchado y sabría, al tener comunión con la congregación, las dificultades, los problemas, las dudas, los temores que la gran mayoría tenía y que todos tenemos. Y aceptemos esta verdad sin preocuparnos mucho, porque la vida es una sucesión de circunstancias que nos toca vivir porque Dios así lo determinó. No pienses que lo que estás viviendo es fruto de la casualidad, de tus decisiones, de las circunstancias. Vivimos lo que Dios permite que vivamos. No es que siempre Dios quiere que vivamos lo que estamos viviendo, pero permite que vivamos. ¿Por qué? Porque al permitirnos va a darnos la sabiduría para discernir si lo que estamos viviendo es de Dios o no es de Dios. Si va a ser de bendición o todo lo contrario. Si lo que estoy viviendo, examinándome a mí mismo, realmente me está trayendo una comunión auténtica con Dios, o estoy viviendo según mis patrones de razonamiento, mi parecer, mi sabiduría. La sabiduría mundana o carnal, como las propias escrituras le dicen, ¿no? Y a propósito de esto, en el capítulo 3, para adelantarnos a entender la dimensión de la sabiduría de la cual Dios está queriendo darnos, dice en el verso 17, capítulo 3 de Santiago, verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El razonamiento que el apóstol hace a través de este pasaje tiene que ver evidentemente con lo que está diciendo, y cabe que lo aclaremos en el verso 13 de este mismo capítulo. Es llamativo, y en estos 7 días yo les ruego, voy a intentar de hacerlo como con alguna frecuencia sola, examinarme a mí mismo hasta qué punto es sabio lo que pienso,
lo que hablo, lo que digo. Si es sabia mi manera de relacionarme con las personas, con las circunstancias que me tocan vivir. Si es sabio interpretar las cosas que me suceden según mi parecer. Siempre que vivimos un hecho, lo primero que hacemos es razonar según nuestra comprensión. Y esto es lógico. Vivimos alguna situación de duda, de incertidumbre, etcétera, y entramos ahí a barajar pareceres. Me parece que es esto, que es aquello y demás. Está bien. Pero cuando hay una duda, según la sabiduría que Dios nos da, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No practican ustedes nada de eso? ¿O quiere decir que ustedes no tienen dudas? ¿Hay dudas o no hay dudas? ¿Es bueno o es malo que haya dudas? ¿Qué es una duda? La inseguridad de no saber si lo que tengo que hacer es esto o aquello. Todos ustedes y yo mismo en este mismo instante tenemos dudas. Y lo lamentable es que estamos creyendo que lo que pensamos es verdad, cuando en rigor de verdad, vamos a verlo por la palabra, no lo es. Por eso el Señor dice, para enseñarle lo que es la sabiduría de Dios en este punto, en el verso 13 de este capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. ¿Qué exalta aquí? ¿Cuál es la característica de alguien cuyo comportamiento proyecta a los ojos de los demás? ¿Quién es el que gobierna su voluntad? ¿Cuál es la característica, la condición que el apóstol señala aquí en la congregación? Dice, con sabia mansedumbre. ¿Es fácil vivir en mansedumbre? ¿No lo es? ¿Pero por qué no lo es? Nosotros tenemos la decisión de exaltarnos, ponernos nerviosos, asumir posturas hasta agresivas y demás, o de lo contrario, pedirle ¿a quién? A Dios. Que tenga una actitud mansa, comprensiva, tolerante, respetuosa. Que no me atreva bajo ningún concepto a juzgar por las apariencias la conducta de nadie. Lo va a decir el apóstol allí. Pero observen ustedes por qué va a decir esto el apóstol. Pero si tenéis, dice el verso 14, celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría, este comportamiento, esta manera de pensar así, no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Por eso luego dice, porque donde hay celos y contiendas, ¿qué hay allí? Perturbación y toda obra perversa. Este ha sido, es y será siempre uno de los puntos centrales de la conducta humana, de todos nosotros los que estamos aquí. Porque en la vida vamos a vivir y vamos a atravesar situaciones donde van a haber interrogantes. ¿Cómo hace un discípulo para empezar leyendo esto y recibiendo la exhortación que el Señor está dando para entender y ver cómo y de qué manera actúa como a Dios le agrada o de lo contrario, como a mí me parece? ¿Cuál es la conducta más espontánea cuando enfrentamos una situación? Espontáneo significa que es lo que fluye. Nos encontramos con alguien nos levantó el tono, nosotros seguimos levantando el tono. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos reaccionando carnalmente. ¿Está bien o está mal eso? Bueno, pero yo soy así. Todos nosotros,
sin excepción. Expresamos nuestros estados de ánimo, nuestros sí o sí no, lo que nos parece correcto o no, lo que nos conforma a nosotros, nuestra manera de pensar, de una manera o de otra. El apóstol no solo ve esto, lo vive, él mismo lo vive, porque el apóstol no predica como si fuese un ángel. Es un hombre que tiene exactamente los mismos problemas, incertidumbres y dudas que tienen todos, con una diferencia. Las reconoce y busca en Dios que le dé la sabiduría. ¿Cuál es la característica central para que una conducta se someta a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo básico? Me temo, hermanos, que en estos 7 días ustedes van a tener serios problemas. Humillarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué tienen miedo de hablar? Perdón, los voy a exhortar. En no enfrentarse a uno mismo, ministrándose a uno mismo con las verdades, es un acto de cobardía y de incredulidad. Yo tengo que decir abiertamente porque lo dice la palabra. Si yo tengo una actitud, como dice acá el apóstol, que celos amargos, contención, etcétera, etcétera, y leo que el Señor a través del siervo está diciendo que esas conductas, de hecho, no provienen de Dios, no es sabiduría de Dios, sino que es terrenal, es animal y diabólica, porque donde hay celos y contención y protección. Es decir, en estos 7 días, lo único que tenemos que hacer, si vamos a abordar como inquietud central este punto, es ver de qué manera actuamos. Y hay algo que yo le llamo el pecado más peligroso. El más destructivo. El más soberbio. El más suficiente. El más diabólico. ¿Cuál es ese tremendo pecado? El orgullo de rienda suelta. Estoy hablando, caracterizando bien, claramente, para que en estos 7 días sepan ustedes. Es más, el 80% de los pecados se manifiestan, se engendran, se desarrollan y se manifiestan silenciosamente. ¿Dónde? ¿En la mente o no? Cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas tenemos en este mismo momento que estamos escuchando la palabra de Dios? En nuestra mente, cosas que creemos que son de Dios, a pesar de que la palabra abiertamente me dice que no. El silencio lo que hace es ocultarme, supuestamente ante los demás, pero no ante Dios. Y el tener una disposición con el pensamiento a inclinarme al pecado, es lo que hace que Satanás tenga un poder de acción. Dice la Escritura, si ves a una mujer y tan solo con el pensamiento la deseas, ¿qué dice? Es pecado. Todo pecado en el 80-90% nace en la mente. Lo que está diciendo el apóstol acá, empecemos a entender cómo y de qué manera tenemos que controlar nuestra mente. Y el principio básico para controlar la mente y que nuestro hablar, nuestro compartir no genere situaciones de violencia, de conflicto, es estar, como dijimos, humillado. Bien. El apóstol ve que la situación que está viviendo el pueblo, que necesita ser ayudado, porque este es el principio, amados. Dios nos habla con una misericordia, con una compasión, porque necesitamos ser ayudados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando yo creo y necesito que Dios me oriente, como en este caso puntual, donde habla de los celos, de la contención,
Me habla todas las derivaciones que tiene una conducta así. Me está enseñando que todas las veces que me comporto en este momento, sepa de esta manera, sepa perfectamente que estoy enfrentándome a la voluntad de Dios. Y cuando nos enfrentamos a la voluntad de Dios, amados, Satanás ya tiene la puerta abierta para estimular estas conductas. El apóstol va a enfrentar frente a la congregación a enseñarles algo a lo que evidentemente no le levantó la importancia y el potencial destructivo que tiene. Está en el punto 3 y en este caso está hablando de la lengua. Bueno, ¿para qué sirve la lengua? Hay momentos que quisiéramos ser todos mudos por excelencia, mudos por naturaleza. El apóstol tiene la congregación, seguramente ya tenía más o menos identificada en la congregación a quienes más y a quienes menos les estaba impactando esta palabra. Y entonces, evidentemente buscando, porque quien predica jamás de los jamases, guiado por el Señor, lo hace para herir a alguien, afectar a alguien, avergonzar a alguien. Porque él mismo debe enfrentarse a esta palabra. Es una estupidez creer que quien predica tiene un nivel de perfección tal que tiene la autoridad para decirles a los otros que no hagan esto. Yo soy el primero que recibo la exhortación de Dios. Y en este tema vamos a leer el verso 1. Hermanos míos, dice el capítulo 3, verso 1 de Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No se hagan maestros. ¿Qué significa esto? Me temo que estoy equivocándome, predicándole a santos y ángeles cuya integridad, transparencia y comunión con Dios es tan perfecta que no necesitan esta exhortación. Pero si alguno quiere saber cómo maneja su lengua, escuche lo que va a decir. Y no solo eso, escuche una cosa, en estos 7 días su propia lengua le va a enseñar lo que Dios quiere que aprendamos, a ustedes y a mí. No olvidemos que la palabra misma nos advierte. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Porque el hablar es el mecanismo que tenemos para comunicarnos unos con otros. Y cuando hablamos, hermanos, no te quepa, hablas lo que está dentro tuyo. Y el apóstol quiere decirles abiertamente a la congregación, hermanos, planteemos si lo que estamos hablando y tratando con los demás es lo correcto a los ojos de Dios. Y Dios me dice, y habla entonces a través de la palabra, dice, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Vienen también por las naves, aunque tan grandes, llevadas en impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño, muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiera. Y el 5 dice, y también la lengua es un miembro pequeño. Pero se jacta ¿de qué? Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una sola palabra, no más. Por una sola palabra. Yo presencié en un juicio, tenía que presenciar y después hacer una síntesis de lo que interpretaba, donde se estaba juzgando a un hombre que había matado a otro. Y lo había matado con un hacha que era, el mango era así, una hacha tremenda. A medida que se iba desarrollando el juicio, se estaba argumentando cuál era el motivo, no el motivo, etc. Hasta que de pronto cuando él va a exhibir qué fue lo que motivó
esa decisión extrema de matarlo. ¿Saben qué dijo él? Este hombre del que les hablo tenía una dificultad muy seria para caminar. Y vulgarmente lo llamaban el rengo, el cojo, y muchas veces se burlaban. Y se ve que la víctima tenía esa característica. Siempre que hablaba, decía, o sea, hacía referencia de él, usaba esos términos. El rengo, el cojo, una sola palabra. Pero dice que un día él soportaba y sobrellevaba eso sin mayores inconvenientes, pues estaba habituado. Pero un día, y esto nos pasa a todos, un día no nos podemos controlar. Ni tú, ni yo. Porque cuando cualquier cosa que nos hiere, nos molesta, nos incomoda, entonces ahí salta. ¿Quién es el que salta? Digo, son santos ustedes, ¿no? ¿Nunca tienen reacciones? Saltar significa reaccionamos tal como somos, con violencia, con juicio, porque nos molesta que alguien o alguna situación nos imparta una corrección. El apóstol está refiriéndose justamente a eso. Por eso dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar ¿el qué? ¿Qué quiere decir domar la lengua? Me gustaría que alguien me pueda enseñar. ¿Cómo? Controlarla. Controlar la lengua. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Se puede controlar la lengua? No te vas al otro extremo. Es que no podemos. Naturalmente, por nuestra propia iniciativa, capacidad, reflexión, o como querramos llamarle, no podemos ejercer un dominio en algo, porque la lengua actúa instantáneamente cuando la mente le da la orden de decir lo que tiene que decir. Y una vez que lo dijo, como en el caso este del homicidio, porque dice que luego ese día se descontroló de tal manera que vio el hacha, fue y directamente lo partió en dos. Una palabra. ¿Cuál es la palabra que está generando entre tú y los demás algún conflicto? ¿Cómo podemos nosotros corregir comportamientos, formas de hablar y pensar y actuar? Es lo que está diciendo el apóstol de la congregación. Hermanos, no tomemos con ligereza de qué manera hablamos. Porque nadie puede por sí mismo controlar lo que fluye de su propia naturaleza. Porque no es solamente la reacción, sino en el caso particular de este hombre ya tenía almacenado un odio, un rencor, un resentimiento tan grande como consecuencia de las burlas continuas que tenía que soportar, que llegó un momento de ¿No ocurre esto muchas veces entre nosotros? No ocurre en el hogar. Con frecuencia, a raíz de haber comprobado hechos concretos, no hablo con supuestos, una de las características del pastor es que debe tener discernimiento de espíritu. Significa que cuando la persona está hablando, empieza a captar por guía de Dios hasta qué punto lo que está diciendo es lo que quiere decir o no. Y sucede que a veces en nuestras relaciones tenemos enquistado situaciones desagradables y no las podemos evitar.
Y esas situaciones desagradables suelen generar raíces que me hacen reaccionar cuando alguien habla algo y toca esa área que me afecta tremendamente. Todos ustedes y yo tenemos eso. Decirle que está al lado. ¿Lo tienes o no? Bueno, en estos 7 días miremos. Porque, y esto particularmente, hermanos, particularmente en el matrimonio, observen ustedes, y el Señor me daba ciertas referencias para que en el matrimonio se cuidaran. Primero, que se cuiden con el lenguaje. Eso de che gordo, che flaco y demás es una forma despectiva de hablar. Eso de cariñoso lo tienen, pero el Señor no aprueba en absoluto que usemos calificativos. Otra de las cosas que me decía, el Señor no aprueba en absoluto que nosotros estemos ventilando fuera de nuestro hogar la intimidad matrimonial. Infinidad de matrimonios, incluso van al divorcio. Porque en sus charlas, en sus conversaciones y demás, tienen una actitud hiriente. El matrimonio a los ojos de Dios es sagrado. Y lo otro que el Señor exhortaba que lo indicara claramente es: lo que se vive en el matrimonio es secreto. Dile que está al lado, es secreto. De manera que nadie tiene por qué, ni el pastor tiene por qué enterarse qué pasa en el matrimonio, salvo que sea necesario, porque el Señor lo está indicando para una ayuda. Pero no hay que estar hurgando. Hermanos, hubo una congregación extraña que obviamente no era del Señor, que tenía una particularidad, hacía retiros. Y el retiro era para tratar de buscar una confraternidad, una comunión más íntima entre los hermanos. Y esto llevaba entonces que cada cual hablara con el otro y compartiera las inquietudes que tenía, y si estaba afectado por algo, lo hiciera. Las charlas fueron repitiéndose con frecuencia, hasta que un día alguien que estaba por alguna razón incómoda, fastidiada, contrariada, porque había compartido ciertas cosas. Ten cuidado con tu lengua. Decirle que está al lado, tened cuidado con la lengua. No hables lo que no tienes que hablar. Porque eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Y cuando fue a un, le llaman líder ahí del grupo y demás, sí, yo me veía, porque no te podés ir. ¿Cómo que no podés? No. Porque tenemos todas las charlas que vos tuviste y ahora conocemos cuáles son tus áreas no muy aceptables. Y puede ocurrir que esto lo hagamos saber a otros. Era una extorsión. Una extorsión. Y es llamativo cómo nosotros como hermanos en Cristo confundimos la relación. Y la confusión significa, bueno, no hay ningún problema, yo puedo hablar con mi hermano y compartirle. No, hermano, habla lo que edifica, dice la palabra. Pero aprende a gobernar tus pensamientos, tus emociones, tu conducta, tu hablar. Porque la importancia y la trascendencia y las consecuencias que tiene lo que hablamos es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Así que esa gente, esa congregación, ese día se fue a la casa y bueno, supuestamente todos empezaron a hurgar cómo andaban su manera de hablar y demás. Y lo mismo tiene que ser acá. Tienen 7 días, tenemos, y me incluyo, 7 días. Yo estoy ciertísimo. En particular hay un matrimonio que tiene una característica, no la puede controlar y le es un poco, interpretan que no es tan grave. Y en ese matrimonio hay una actitud ofensiva, el uno con el otro.
No le dan importancia, porque ya están acostumbrados. Pero Dios le dice a ese matrimonio, esta advertencia es porque si sigues así, ya yo voy a entrar en acción. Porque de lo contrario, Satanás tiene vía libre para destruir, hermanos. Y la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Y si hay algo que le agrada por excelencia al enemigo, es manejar nuestra manera de hablar, que significa también manejar nuestra manera de pensar. El apóstol sigue diciendo con respecto a este tema, por eso luego lo aclara, que los celos, la forma de hablar, genera todo un comportamiento de celos, de contención, etc. Y lo aclara, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, repite la palabra celos, y los celos que generan contiendas, discusiones, pareceres. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Si hay una obra que Satanás la hace a la perfección en la congregación, es que nos estemos juzgando unos a otros. Y justamente el apóstol advierte que bajo ningún concepto podemos ni debemos juzgar, dice el verso 11 de este capítulo 4. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Vuelve a abordar el tema de la comunicación y de la manera de enfrentar, etcétera, las charlas de uno con otro. El que murmura del hermano, ¿y qué más dice? No lo pone en la capítulo 4, verso 11, por favor. Que es para ustedes también esto, ¿eh? Esta agudeza, esta manera puntual de examinar el alma, que era propio de Santiago, si podemos ver los otros, ninguno tan frontal como él, para exhibir lo que tenía que exhibir para proteger al pueblo. Dios no nos exhibe nuestras imperfecciones para amonestarnos. ¿Para qué nos exhibe las imperfecciones? ¿Para? ¿Y quién podrá corregirse a sí mismo? No podemos escapar de lo que nos está diciendo abiertamente. ¿Hasta qué punto nosotros con nuestro comportamiento nos generamos celos y contención y juicios y murmuraciones? Todos. Es más, es el ABC de la relación humana. Hay guerras, fíjense ustedes en lo político, en las guerras y demás, por versiones, por comunicación, etc. Se transmiten, los demonios saben perfectamente cómo usar la palabra para generar esto que dice abiertamente. Por eso dice que es animal y diabólica, porque siempre busca la destrucción. Y yendo puntualmente a la relación con los hermanos, como lo enfrenta acá en el capítulo 4, verso 11, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El pueblo de Dios, hermanos, fue 70 años a la esclavitud con Babilonia porque hartó a Dios con sus murmuraciones. Y las murmuraciones generaban un estado de incredulidad, y de las murmuraciones se iba al pecado y del pecado venía el desenfreno. 70 años. Ya que ustedes no quieren vivir con la corrección que mi espíritu quiere que vivan, pues bien, vivan en medio de los babilónicos a ver qué les pasa. Y esa generación murió en Babilonia por causa de la murmuración. Pero acá puntualiza: no murmuren uno de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué dice? Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y quiero llevarlas al Evangelio de Juan,
Es evidente que Juan abordando este tema en el capítulo 3 de 1 Juan, le da trascendencia. ¿Por qué le da trascendencia? Por la repercusión, hermanos. Una palabra maldicha, un comentario, un gesto, cualquier cosa, ¿nos molesta o no nos molesta? Y cuando nos molesta, ¿qué hacemos? Se instala en nuestra mente y ya estamos pensando que fulano tal dijo esto, aquello. Si el Señor escudriñara en este mismo momento en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro comportamiento y lo que tenemos almacenado de cada uno del otro, nosotros agarramos a las personas y los ponemos en el casillero 1, más o menos, 2, el tercero no. El problema, hermanos, es que inconscientemente lo que tienes en tu mente gobierna tu lengua y también gobierna tu conducta. Y esto significa entonces que el diablo tiene plena libertad. Que mientras yo, como dice la palabra, con una misma lengua no se puede alabar a Dios, juzgar y maldecir al hermano. La santidad de Dios es tan sagrada que no permite bajo ningún, por esto vienen estas instrucciones, no permite que por ninguna razón el diablo, aprovechando nuestra ignorancia y nuestra torpeza, nos haga sentirnos enfrentados a Dios. En este capítulo 3 de 1 Juan va a abordar el tema de la relación entre hermanos y dice, verso 8 de este capítulo 3, verso 8, lo pueden después leer tranquilamente en la casa. El que practica el pecado es del, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué? Repítelo, para deshacer las obras. Repítelo, así se te graba, repítelo en voz alta. Para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Para qué apareció el Señor? Para eso. No nos está juzgando, está enfrentando al enemigo y exhibiéndolo. El apóstol está tan alarmado por lo que está viendo que luego dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, porque es nacido de Dios. Pero en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que no ama a su hermano, ¿qué dice luego? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Nosotros, dice el verso 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. ¿Es una opción o es un imperativo? Esto es un imperativo. Pastor, es fácil decir amar al hermano. Bueno, tal vez el concepto que tenemos de amar es un abrazo, un beso, no. Amar significa respetar. Amar significa no cuestionar por suposiciones la conducta de nadie. Amar es no estar viviendo una situación conflictiva en mí mismo cuando el camino que Dios me dice, ve y busca la verdad, y si hay alguna diferencia con alguno, ve y habla y trata de buscar la verdad. Porque mientras la verdad no gobierne tu mente y tu corazón, el Satanás, el diablo, tiene perfectamente abierta una puerta para actuar. Y va a decir luego, todo aquel el que no ama a su hermano permanece en muerte, dice el verso 14. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense el calificativo que le da. Homicida porque está matando la relación de Dios. Juzgar es una de las armas más poderosas que Satanás usa. El pueblo de Israel lo vio. Amén. No hay iglesia donde no se viva este conflicto.
Evidentemente Santiago en aquel momento y Juan en este está advirtiendo la importancia y quiere que el pueblo lo sepa. Amar significa respetar, no juzgar, renunciar incluso a los derechos que pueda tener porque la situación me favorece y no tengo la culpa. Bajo ningún concepto ese pensamiento tiene la aprobación de Dios. Porque el mismo Señor dice, si te dan una cachetada en un lado de la cara, vos le das que una trompada. ¿Qué dice la palabra? Le das la otra mejilla, ¿o no? ¿Por qué va a un concepto tan extremo? Porque esto no es humano. Solo Dios puede darnos la capacidad de perdonar y aguantar. Decirle que está al lado, tenemos que aguantar. El problema nuestro es que no aguantamos. Y el que no aguanta enseguida tiene el gran recurso, por eso hablo de los pecados de la mente. Si en la mente de alguien aquí hay cualquier situación abiertamente contrario a lo que Dios nos está hablando, pues caramba, tiene 7 días ahí. Y yo me voy a tener que examinar a mí mismo. Pero vuelvo a repetir, cuidado, cuando hablamos de murmurar, juzgar, estamos hablando de principios básicos. Respetar significa, yo no sé, no soy Dios para opinar cuál es la razón por la que esa persona está haciendo esto o aquello. Porque de la misma manera que yo opine de los demás tienen derecho a opinar de mí. Esto, hermanos, esto genera las guerras, para que dé usted la dimensión, guerras. Satanás es especialista en generar estas guerras. Por eso dice, todo aquel, verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, dice el verso 15, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quién? Por los hermanos. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor entonces? ¿Es verdad o no? Evidentemente el apóstol Santiago, y terminamos con esto, tenía en su corazón la tristeza que provoca el propio Espíritu Santo en el siervo, porque él no concibe que estemos viviendo situaciones dolorosas. Y cuando uno ve la proyección, la he visto, hermano, la he visto en distintas situaciones, lo cual también significa que en infinidad de veces ha habido restauraciones, yo creo que va a haberla, creo que sobre todo en esta semana va a haberla. Restaurar significa, bueno, Señor, listo. Me está diciendo en la palabra frontalmente que en tu pueblo, en tu iglesia, tú deseas que nosotros aprendamos a amarnos, pero nadie puede aprender a amar a otro sino, a ver, ¿cuál es el paso básico, esencial para poder amar a otro? El paso central es que lo pueda soportar, decirle que está al lado, me tenés que aguantar y yo te tengo que aguantar. Es la única manera. Bien, amados, ¿cuál es el horario? Camila, el horario a la mañana, ¿hasta qué hora tengo? ¿2:30? Oh, hermano, disfruten porque van a tener para pensar. El apóstol vuelve a repetir, y fíjenos lo que está diciendo Juan, sobre la importancia de la relación. En última instancia, la relación es lo más trascendente que hay entre dos personas. Y esta es la razón principal por la cual Dios exalta, en el caso del matrimonio, cuando dice los dos serán una sola carne, lo que está diciendo que solamente la unidad que se basa en una palabra,
que la encontramos en las Escrituras. ¿Cuál es la palabra que permite que tú y yo podamos sobrellevar las diferencias que tenemos? Y es bueno. Pero hay diferencias. Y cuando las diferencias entran a actuar, se genera el enfrentamiento. Y cuando se genera el enfrentamiento, el ego salta hasta arriba y empieza a llenarte la cabeza de cómo tienes que reaccionar por ese algo que te hicieron y que, por cierto, no te agrada. Y el Señor dice, bueno, hay una sola forma, una única forma, de que una persona pueda tener la capacidad de vivir lo que yo le mando. De saber amar, de saber soportar, de saber sobrellevar. Hay una sola forma. Bueno, hermano, espero que alguien la practique. Puede ser. Pensemos. Estamos lastimados. Estamos contrariados. En algunos casos almacenamos broncas de mucho tiempo y que tarde o temprano van a estallar. Yo les aseguro que cualquier matrimonio que entra en un estado de conflicto grave, en este momento les aseguro que tendrá 1, 2, 3 años a la suma más de comunión. Porque nadie puede enfrentar a Satanás. Y a Satanás no se lo enfrenta resistiéndolo, ejerciendo la autoridad que el Señor nos da. A él se lo enfrenta únicamente cuando vivimos la palabra. Cuando vivimos la palabra. Pero esta palabra que les estoy diciendo, yo estoy esperando que alguien la diga. En cierto modo es muerte, en cierto modo está bien. Pero es una palabra más dolorosa que muerte. Bien. Como yo no tengo la menor duda que cuando el Señor dice, el que pide, usted tiene 7 días para pedirle al Señor que les diga cómo tiene que ser moldeada el alma, preparada, ejercitada, para luego poder vivir la dimensión de santidad que Dios me demanda. ¿Qué es lo que tengo que estar dispuesto a vivir para que Dios tenga libertad y me ayude? Porque sin la ayuda del Señor, hermanos, les aseguro, nadie puede vivir lo que Él demanda. Nadie. Necesitamos que el Señor no solo nos dé la palabra y nos asegure que Él va a estar a nuestro lado y que nos va a ayudar, pero hay algo que la palabra usa claramente. ¿Cómo surge la madurez de un alma que ya no está a instancia excitada por las palabras, por los actos, por las apariencias? Tiene la madurez suficiente para no dar lugar a que lo que escuchó, lo que vio, lo que lo incomodó, esté ejerciendo dominio. Cuando el enojo domina a alguien, lo que está exhibiendo es la fragilidad. Porque el fastidio, el enojo, los celos, las contiendas, es el fruto de que nuestro yo, nuestro ego,
está lastimado y no soporta ni va a soportar jamás ser lastimado. Es tan ingenuo que cree que puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Nadie. Bien, no dice la palabra, presentéis vuestros cuerpos. A ver, alguien que lo diga. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo que está diciendo el apóstol, en ambos casos, pero puntualmente lo está diciendo Santiago, es, hermanos, esta situación conflictiva que todos vivimos, cuando hablamos, cuando pensamos, cuando actuamos y demás, es fruto de que tenemos una idea muy superficial de lo que es soportar y sobrellevar tal como el Señor nos manda. Y en muchos casos, viendo la impotencia propia de poder gobernar sus reacciones, su comportamiento, sus juicios, termina por alejarse. Porque dicen, y esto es muy común, yo no puedo vivir esto que el Señor manda. Bueno, nadie puede, absolutamente nadie, yo tampoco puedo. Pero se olvidó que hay una palabra en las Escrituras donde Dios abre una puerta. Esto es ignorar las Escrituras. No tu razonamiento ni el mío. Porque la palabra de Dios dice claramente que el que está en Cristo, nueva, las cosas viejas, está diciendo que el Espíritu de Dios estará trabajando en nosotros para llevarnos a esa dimensión. Y lo que va a pasar en estos 7 días es que el Espíritu Santo de Dios te va a hacer notar cuando de pronto tus ojos ven cosas y te excita algún pensamiento, o tu boca, o lo que fuere. Es una lucha de todos los días, pero no tenemos que hacer problemas. Si Dios está conmigo, bueno, Dios me va a ayudar. No dice cuando Pedro de alguna manera le pregunta con el Señor, ¿hasta cuándo? Como quiere decir, ¿hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Cuál es el límite del aguante? 7 veces, perdono 7 veces y recé. Y Jesús le dijo, sí, 7 veces. ¿Dijo eso? Hay alguien aquí que me gustaría escuchar mínimamente un razonamiento a esta situación, un razonamiento natural, no celestial, un razonamiento respecto de esto. ¿Estamos de acuerdo en que nadie puede decir la palabra? ¿Puede qué? No, esta palabra es más fuerte. ¿Puede qué? Van a pensar estos 7 días en esta palabra, porque esta palabra va a exhibir, va a mostrar, va a sacar a luz lo que cada uno tenemos en nuestro sótano personal. Vamos, díganlo así. Miren, yo prefiero escuchar una barbaridad en voz alta que escuchar una perfección en silencio. En cierto modo, ¿no es eso? No nos podemos, ¿qué? Controlar. Ni tú ni yo nos podemos controlar. Y el Señor va a exhibirte abiertamente, no solo en la situación diaria, sino en tu pasado, donde muchas situaciones conflictivas se generaron porque no supe controlar y todavía me siento lastimado, afectado por fulano, por sultano, por mengano. Porque no creemos, ya te oí, porque no creemos lo que dice la palabra. Ustedes sin mí, Dios está asumiendo el rol de ser el único que pueda despertar en nosotros esa gracia bendita para que poder soportar. Sí. Hermana, miles tienen al Espíritu Santo. Igualmente operan así. No es el problema de tenerlo, sino dejar que Él actúe.
Y para eso tenemos que estar humillados. ¿Cuál sería, por último, la forma de restaurarnos delante del Señor? Abrir la puerta en estos 7 días. Señor, ayúdame, vamos a hacer un repaso de cuál es mi situación, con todo, conmigo mismo. Muchos incluso, miren, esto es alarmante, es un caso psiquiátrico, no hay que para la menor duda, ¿no? No se perdonan, no se aceptan a sí mismos. Y eso es una raíz que los lleva a tener conflictos permanentemente con los demás cuando el problema está en él mismo. Dios sabe esto. Yo escudriño la mente. ¿Y qué más? Y el corazón de mi pueblo. ¿Qué significa escudriñar? Dios lo va a hacer en estos 7 días. En ti, en mí. Porque no nos cabe la menor duda que si Dios nos está hablando de esta manera es porque Él va a ver un resultado y el resultado será la bendición abundante de Dios sobre nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Se acabaron los enojos. Se acabaron los conflictos, los enojos. Por eso, por último, Dios establece una condición absoluta en las Escrituras, porque Él habla de que la única forma de que Dios intervenga para cambiar todo, para restaurar todo, para sanar, donde hay un conflicto, ¿cuál es? La única forma. Perdón, ¿alguien lo dice? ¿Cómo? Exacto. Pero le vamos a decir, Señor, yo no puedo, ya sé que no puedes perdonar. Porque perdonar significa creer de que no me afectó. No puedo perdonar. Es cierto, pero yo sí puedo perdonar. Deja que mi espíritu haga lo que tú no puedes hacer. Ninguno de nosotros, por sí mismo, por muy buena voluntad que tengamos, podemos tener la iniciativa de cambiar algo que nos está lastimando. Y en algunos casos que hasta tiene raíces, ¿no? Pero si Dios está conmigo, todo lo que le pidas al Padre, yo lo haré. Lo dice la Escritura. Ustedes sin mí, nada, no podemos hacer nada. Las puertas están abiertas. El amor y la misericordia de Dios están abiertas. El perdón de Dios está abierto. La reconciliación con el Señor está abierta. Hace falta una sola cosa, que nos humillemos y termine por decir, Señor, no puedo más con esta situación. Y en ese momento, si esto lo hubiese dicho el pueblo de Israel, no hubiese estado 70 años en esclavitud. Así que, amados, para aquellos, con todo respeto digo esto, vamos a tener una oración general, pero quiero orar para que haya manifestaciones del Espíritu Santo en estos 7 días, en lo que quieran. Pero Él nunca obra a menos que yo le pida. Y estoy humillado. Lo que está diciendo el Espíritu Santo, basta de justificar absolutamente nada. Porque no olvidemos, hermanos, cuidadosamente, no olvidemos que el espíritu de Caín está en todos nosotros. Caín descargó toda su violencia simplemente porque vio que su hermano había sido atendido de mejor manera, al parecer, por la ofrenda que había dado. En solo un minuto. Por más que después se arrepintiera. No. A eso estamos expuestos todos, tú y yo. Así que en estos 7 días, hermanos, tenemos que ver cómo manejamos nuestra mente, nuestra lengua, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Repite conmigo, Padre. Escuché tu palabra. Ayúdame a creer tu palabra. Ayúdame a estar humillado en tu palabra. Ayúdame, Señor, a que tu palabra cambie mi vida. Porque yo sé, Señor, que el amor tuyo, la misericordia tuya, el perdón tuyo, me están siendo ofrecidos por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario.
Ayúdame, Señor, para que pueda vivir en esa paz bendita que solo tú impartes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.